Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos. No se diga más. Con ánimo hay que empezar el día, porque definitivamente, o el programa, a esta hora uno va bajando revoluciones. Entonces hay que inyectarle energía para que nos mantengamos despiertos, porque a partir de ahora, esta será su hora favorita. De 7 a 8 de la noche, a través de esta estación, usted podrá mantenerse informado de todo lo que ocurre aquí en el país y el mundo, de una manera fresca, ligera, amena, para que pase su tapón o donde se encuentra en casita haciendo cena, informándose, pero tranquilito, en la comodidad de su hogar y con una manera agradable. Gracias a mis compañeros Lorena Pierre y también Alex Barris, que está con nosotros, y Nairobi Gloria, una servidora. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Hola Nairobi, muy buenas noches. A la que no veo Energía, es energía. a la que no veo es a Lorena. Lorena, Lorena, ¿estás? ¿estás Estoy, por ahí? estoy. Aquí estoy. Lorena, buenas noches. Buenas noches. Como tú mencionas, Nairobi, feliz de acompañarlos a ustedes y a todo el pueblo dominicano justo a esta hora, donde ya conocemos las noticias, pero queremos analizarlas, darle más profundidad, conocer qué piensa el pueblo dominicano. Queremos convertirnos en esa voz de lo que ustedes creen que está pasando y cómo les afecta eso que está aconteciendo. Y estaremos aquí de 7 a 8 de la noche con nuestras redes sociales que permitirán una interacción constante para saber qué piensan. Arroba no se diga más radio en Instagram y en Twitter estamos en no se diga más RD. Super Alex, Hola Lorena, ahora sí, Nairobi, muy buenas noches a todos y esa bienvenidos voz a de la este primer conciencia. programa de No se diga más a través del Rumba 98.5 FM. Felices de empezar esta nueva aventura para acompañar a todos nuestros oyentes al final del día en lo que, bueno, todavía hay tráfico, ¿verdad? Porque el Sí, toque de queda todavía. tiene 3 horas de circulación, así que todos quienes nos escuchan o desde sus casas, desde sus oficinas o en el camino, en el trayecto hacia su hogar para descansar de este día que ha sido muy movido, un- Intenso. Fue un lunes muy lunes. muy lunes, tal cual. Ha pasado de todo, se comenta de todo, pero probablemente una de las cosas de las que más se comenta es de la gran final que hay esta noche, inédita, entre Águilas y Gigantes. Ay, sí, una final cibaeña totalmente y tenía que darse en medio de una pandemia. Los cibaeños están tristes porque de ganar, por ejemplo, los gigantes que están anhelando esa corona, tendría que ser en medio de una pandemia la celebración. Decía nuestro productor fuera del aire que puede haber uno o más que se arriesguen quizás a celebrar en medio del toque de queda y con la posibilidad de ser inclusive detenidos, pero que la emoción podría llevar al fanático a lo que sea. No, 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 nosotros Dice, vamos, dice el nosotros productor, aguiluchos, nosotros esperamos desde aquí que no, pero, nosotros aguiluchos vamos a celebrar desde la casa. No se los preocupen, aguiluchos. nosotros aguiluchos vamos a celebrar desde casa. Estamos súper contentos porque ya se va a acabar esa frasecita que nos tiene cansados del Licey, de que falta una corona para entonces ellos encontrarse en una posición por encima de las Águilas. Ya, ese argumento se acabó en el día de hoy, porque yo sé que será lo que estamos esperando las Águilas Ibaeñas. Ahora, si no se cumple ese deseo de Lorena Ujú. No, oye, No creo ¿qué que se pasó, pueda, Alex? y no. esas cuantas águilas Estamos que mal, ¿qué hay en fue? el país, Lorena, vamos a desearle a los de los gigantes que si ellos ganan, que por favor no salgan a la calle a celebrar, porque después de tantos años esperando una Mira, corona, es difícil que te digan di que ganaste, felicidades, pero quédate en tu casa celebrando. Mira, cualquiera. pero peor es que salgan a Y se celebrar y enfermen. se enfermen. Bueno, mañana veremos qué pasa esta noche. Señores, recordarles que este espacio tendrá diferentes segmentos interesantísimos para compartir con ustedes. Tendremos siempre la noticia más importante del día, pero con su protagonista, para conocer de viva voz, de la fuente oficial, la información que ustedes ya han conocido durante el día, pero quizás para que tengan elementos novedosos y que sea la propia fuente que revele la información. Ese será uno de nuestros segmentos que tendrán cada día aquí en No se diga más. Mira, pero Claro. cuando todos están en las redes sociales, también vamos a invitar a aquellas personas que se quieren contactar con nosotros a través de la línea telefónica. Vamos a dar el teléfono local 809-682-9850 o en la línea internacional 1-833-380-0062. Y muy importante, Alex, el hecho de que tengamos tanta interacción con el público es lo que nos va a permitir ser diferente a otros espacios, porque no solamente vamos a conocer la noticia o vamos a tener el protagonista, sino que tú vas a ser el protagonista del espacio. Así que te vamos a recordar nuestras redes en Instagram ahora mismo.
ve a seguir No Se Diga Más Radio y en Twitter No Se Diga Más RD. Vamos a hacer preguntas también de esas incómodas, pero lo haremos en un espacio del respeto, en un espacio de la relajación, porque ya son las 7 de la noche, comenzamos a desconectarnos y queremos aligerar esa carga que he recibido en el día. Así que ya ustedes saben, será un espacio con un toque especial, un poco de Alex, un poco de Nairobi y un chin de Lorena. Un poco de todo. Y justamente un poco de todo tendremos tras una pausa. Hoy como invitada especial nos acompañará vía telefónica la politóloga Rosario Espinal para hablar un poquito de ya estos casi 5 meses que cumple el gobierno del presidente Luis Abinader, una evaluación desde su punto de vista y además, recuerden que nosotros estamos en la antesala de una locución que tendrá el presidente esta noche y todos queremos saber de qué se va a hablar. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso y una evaluación de todo lo que ha hecho este gobierno en estos 5 meses. Por eso será tras la pausa. Quédese con nosotros y mire, no se diga más. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más. Escucha algo nuevo, 98.5 FM, información y variedad. Rumba 98.5, marcando el rumbo de la radio. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Bienvenidos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5 en este su primer programa y acabamos de decir con Nairobi y Lorena que vamos a empezar a analizar qué ha pasado durante todo el día. Ha sido un lunes muy movido, decía Nairobi, un lunes muy lunes, y es que de verdad ha pasado algo en los distintos aspectos de la vida de la sociedad dominicana. Y una de las cosas que más ha estado comentando el dominicano durante todo el día de hoy no es precisamente algo que ya haya pasado, sino algo que va a pasar. Y hablabas tú de la locución, Nairobi, del presidente de la República hoy a las 8 de la noche. La gente está como confundida porque unos hablan de alocución, otros hablan de conversatorio, otros hablan de otros formatos. Lo cierto es que el presidente va a hablar y va a hablar a las 8. Y todos se preguntan qué va a decir el presidente. Porque además este presidente tiene una característica muy particular, que es que habla mucho, habla constantemente. Y entonces si se supone que va a ser un resumen de 5 meses, probablemente muchas de las cosas que vamos a escuchar ya las sepamos o él dará un mayor detalle y en todo caso todos esperamos que diga cosas muy interesantes de aquí en adelante. Todos ¿Cierto? queremos escuchar algo nuevo. Yo sé que la gente está pendiente, especialmente con el tema del coronavirus, el toque de queda, las medidas restrictivas. La población está ávida de escuchar nueva información por parte del mandatario. Y efectivamente, puede ser que si se refiere a sus 5 meses en el gobierno, pues muchas de esas cosas ya las sepamos, pero estamos pendientes a eso nuevo que puede agregar el mandatario en medio de esta situación. Recuerden ustedes que hemos tenido quejas por parte de diferentes sectores, por ejemplo, los dueños de bares y restaurantes que piden que se haga una reapertura por lo menos del 50% para ellos poder operar. Hicieron inclusive un tipo de manifestación pacífica que no debía ser, porque en medio de una pandemia manifestarse con grupos pues no es lo correcto, pero en su reclamo se unen otros sectores. Hubo inclusive una especie de movilización en redes sociales con diferentes discursos de personas, con comercios, pidiendo flexibilizaciones. Quizás este sea uno de los temas que más la gente anhela escuchar por parte del mandatario de qué podría pasar en los próximos días, las próximas semanas. Nosotros estamos aquí en expectativa y más adelante abordaremos un poquito más amplio con nuestra invitada especial sobre este tema. Ustedes saben que uno de los tweets que más me gustó es un personaje de la política aquí, que decía, porque todos estamos esperando, y es la realidad, que el presidente Luis Abinader hable sobre el toque de queda, porque ha sido lo que más ha lastimado a las familias dominicanas. Y aunque conocemos la intención, pero obviamente es un poco incómodo. Entonces él decía que si va a interrumpir el juego de esta noche, esta serie final, y no va a hablar del toque de queda, que mejor no hable. Que de eso así, que deje a todo el mundo disfrutar de su juego, de que mejor hable mañana. Pero sí, algo que también es bueno destacar, Alex, tú mencionabas que no se sabía el formato que iba a utilizar el presidente Luis Abinader. Y es que nos ha sorprendido en generar
esos conversatorios de maneras distintas. Lo ha hecho con el típico discurso, con ese uno habla y el pueblo escucha, pero también ha tenido las interacciones con esas entrevistas que hace la sociedad hacia el presidente de la República. Y creo que es algo bueno resaltar esos factores novedosos que se están trabajando a nivel de comunicación. Pero yo sé que todo el mundo está esperando lo mismo, señores, y es que se hable del toque de queda. No se hagan, que todos necesitamos esa información y yo espero que la arranque con eso. Pero tú sabes que con el tema del toque de queda, yo tengo una posición tengo una doble posición en paralelo, Ajá, a porque por ver. un lado, yo estoy muy de acuerdo con que hace falta que ese toque de queda se flexibilice, sin duda alguna, no solamente para volver a dinamizar la economía, sino porque, oye, o sea, ya tenemos casi un año en esto, hay mucha gente que eso le afecta no solamente en el bolsillo, sino incluso anímicamente. Lógicamente, Emocionalmente, la emocionalmente. depresión y la ansiedad aumentaron Es en el país, terrible, claro pero que sí. entonces allí es donde yo digo personalmente, oye, a mí no me gustaría estar en los zapatos ni del presidente, ni del ministro de Salud, ni de la vicepresidenta, porque entonces típico, flexibilizas al 100% como han hecho otros países y entonces volvemos atrás. Y entonces ahí va a venir la gente a decir, oye, es culpa del presidente o es culpa del ministro porque flexibilizaron las medidas. Entonces es un punto allí donde uno no sabe hacia dónde alar, ¿no? Es muy, Tú muy sabes, Alex, complicado. estoy de acuerdo contigo. Yo tengo también posiciones encontradas. Creo que la intención que tiene tanto nuestro mandatario como todo el equipo es de cuidarnos. Y también comprendo, porque me ha pasado de llegar a una estación de combustible y por tener el toque de queda, quedarme con un poquito de gasolina y con el corazón en la boca. Pero hizo un llamado hace ya unas semanas también al pueblo dominicano, porque creo que si nosotros fuésemos un poquito más conscientes frente a la situación y quizás evitáramos el estar compartiendo constantemente en casas y relajarnos quitándonos las mascarillas, o el hecho de, si nos dan entonces esa libertad de tránsito, salir a las calles y trancar una vía completa para todo el mundo agruparse. Entonces ahí donde estaría la diferencia. Entiendo que si completamos el juego de buenas medidas con un pueblo que reaccione positivamente y de manera consciente a esas medidas, tendríamos un mejor escenario ahora mismo con la cantidad de casos. O sea, habría menos cifras. Entonces, estoy de acuerdo contigo, tengo sentimiento encontrado. O sea, sé que es difícil el toque de queda, quisiera que lo quitaran, pero entonces me da miedo porque a veces a la flexibilidad no reaccionamos tan bien. Y tú sabes, Lorena, que justamente esas expectativas al discurso, alocución, programa especial de esta noche, también se une a que ya finalizó ese toque de queda que se impuso más estricto, que duraba 2 fines de semana y justamente ya este fue el último. Entonces, queremos saber qué va a pasar ahora, si vuelve a qué horario, qué se va a hacer, si va a seguir hasta el mediodía, si va a ser con circulación hasta las 3 de la tarde. No, pero este no fue el último, todavía Falta falta el el que que viene, viene. sí, porque las Sí. medidas, si no me equivoco, es hasta el 26. Hasta el 26, mis amores, hasta el Hasta el 26. 26. Ah, no, Se falta ve un fin de este semana sábado todavía. y No, este domingo en pijama tempranito. No le, Ya no le den ustedes saben. presión a nuestros oyentes, que ay, todavía queda un fin se de van a semana. poner tristes. Pero una cosa que realmente ha tocado mucho el bolsillo del dominicano es que no solamente el toque de queda le está afectando, sino que en medio de toda esta situación sanitaria también incrementaron productos de la canasta básica. Claro. En ASO reportaban aumento de la libra de pollo que se extendió a otras provincias de hasta 80 pesos una libra de pollo. Productos como algunos granos, el arroz, aumentaron de precio. Entonces, en el día de hoy se emitió una nueva información que busca justamente paliar ese aumento progresivo de los precios de la canasta básica y de otros aumentos que se prevén van a ocurrir por el aumento de productos en el mercado internacional. Hablamos de la soya, del aceite de soya, del maíz. Al aumentar estos productos y el mismo petróleo, que tenemos inclusive 3 semanas consecutivas con aumento de los combustibles, esto va a provocar un aumento que todavía no se ha registrado en el país, que viene Claro. por ahí. Entonces, en el día de hoy se anunciaron justamente acciones por parte del gobierno, Sí, Alex. el gobierno llamó hoy a una rueda de prensa donde anunciaron un plan que están llamando Canasta Segura, Ujú. donde, entre otras cosas, han anunciado que van a hacer un acuerdo con los productores nacionales y los componentes de la distinta cadena de venta, de comercialización de los productos nacionales, para, por una parte, apoyar a los productores locales, pero además para contrarrestar ese costo muy, muy elevado de insumos que vienen del extranjero. Entonces eso pudiera ayudar a que los precios no necesariamente sigan yendo hacia el alza.
Adicionalmente, Sí, anunciaron que van a continuar con lo que se hizo, si no me equivoco, en el mes de octubre, que llamaron bodegas móviles. Van a Ujú. estar llevando productos a las distintas comunidades más vulnerables con productos locales y a unos precios bastante más razonables de lo que están en el mercado tradicional. O sí, sea, la idea con esta, yo creo que es una buena idea. Yo entiendo que esta canasta segura vendría a responder a esa necesidad que muchos dominicanos han generado por la pandemia. Y la idea es que a través del INESPRE el gobierno entonces vende estos productos más sensibles a la canasta básica. O sea que eso pudiera ser una solución. Lo que pasa es que obviamente es una solución a corto plazo. Habría que, de parte del ministro de Economía, de Planificación, el señor Miguel Seara Atón, de ponerse bastante creativo, porque sabemos que el reto más grande que tendrá el 2021 es justo esas medidas económicas para paliar el impacto tan fuerte que sabemos tendrá esta pandemia. Así que es creatividad al 100%, porque Ay, yo sé que no va a ser fácil. O sea, esa resiliencia del pueblo dominicano vamos a tener que manifestarla en el máximo tenor por eso mismo, porque vienen grandes retos para nosotros como sociedad. Lore, y tú sabes también quiénes se van a tener que poner muy creativos muy pronto. ¿Tienes? Aquellas personas que pudieran ser incluidas en nuevos expedientes por casos de corrupción. No, Hoy, pero esos son bien creativos, lo demostraron. por Hicieron naturaleza. ejecuciones. yo quería acotar algo, Alex, antes de pasar a este tema. Justamente nosotros tenemos la dicha, la bendición de que República Dominicana es un país altamente agrícola y tenemos grandes terrenos sembrados y tenemos gran parte de la producción local, que es la que se consume aquí en el país. Y justamente dentro del marco de estas medidas está comprarle a productores locales para poder revender estos productos a mejor precio. Yo creo que esto es interesante porque ayuda no solamente a que disminuyan los precios, sino también a la economía de los agricultores. Y yo creo que poner más énfasis en sembrar más, en cultivar más, en ampliar los programas de cultivo de nuestras tierras, pueden ayudarnos a paliar un poco momentáneamente esta situación para quizá disminuir en gran medida el consumo de productos del mercado internacional. Claro, algunos son necesarios porque no lo podemos producir, pero creo que esto es una medida importante y ampliar los programas de sembrar, de cultivar la tierra, de mantener a la gente del campo y al agricultor allá en el campo y no emigrando a la ciudad buscando empleo, sino que puedan generar su fuente de empleo allá. Esto va a permitir que nosotros podamos adquirir productos de buena calidad, de buen precio y de mercado local y que ayuda a todos al final. Ese tipo de economía es lo que debemos apostar en este momento. Tú sabes que ese siempre ha sido la queja de los agricultores, de los ganaderos, del apoyo hacia ellos para poder mantenerse en los campos y Mm. no migrar a la ciudad. Pero creo que también la pandemia nos ha llevado a apreciar más lo nuestro y entiendo que por el mismo hecho de que hubo un momento que había impedimento para la misma importación y demás, ha llevado a que muchos vean las producciones locales como una verdadera opción para solucionar sus necesidades. Y quiero pensar que esa es la línea que se va a seguir. Quizás también con las campañas que se están generando para amar más nuestro país, podemos llevar a que veamos de verdad como una opción los productos dominicanos, que son súper buenos y que si reciben el apoyo correcto, van a ser mucho más competitivos y van a poder ofrecernos lo que hacen otros mercados internacionales. Pero sí, eso es súper importante. Entonces, tú hablabas de Odebrecht hace un ratico, Oh, Alex. Alejandro Caliente, oye el Sí, tema. pero ¿Cómo quiso, así? Yo Nairobi quise como bajar las quiso, aguas, porque concha. pero no, ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pero es lo que vamos a volver pasa? a subirlas. Cuéntame. Pero es que la verdad es que me llamó mucho la atención esta mañana el magistrado Wilson Camacho Mm, en una entrevista en televisión cuando le preguntaban que cómo estaba diferenciando él su trabajo en esta gestión con respecto a su trabajo de la gestión anterior. Y él respondió de una manera muy creativa, hablando de la creatividad de la que hablaba Lore, que es que él decía que él jamás había trabajado con tanta comodidad y con tanta permisividad un caso de corrupción como lo que está haciendo ahora en República Dominicana, y eso es una excelente noticia la para todos. libertad. Pero lo que decía yo también era el tema de la creatividad de aquellos que van a tener que salir, Hmm. que deben estar durmiendo vestidos, muchos, porque Camacho informó que próximamente van a continuar las investigaciones, ahora, para continuar con el caso Odebrecht, con el caso de la termoeléctrica Punta Catalina,
que no está incluida en el expediente que está en curso en los tribunales en este momento. Estamos hablando de la obra más cuestionada, ¿eh? La obra más cuestionada de todas las realizadas por Odebrecht en la República Dominicana. Y desde que se inició el trabajo de investigación, eso fue una de las grandes críticas. Entonces, lo que queremos es ver, en definitiva, todos esos otros proyectos que no están dentro de ese expediente para poder tener una verdadera justicia. Porque cuando lo hacemos a medias, entonces no estamos siendo justos, estamos dándole una respuesta al pueblo dominicano. Y lo que se supone que debería ocurrir en esta ocasión, lo que esperamos y que pase rápido, es que en definitiva tengamos esas respuestas justas de esas obras cuestionadas que el mismo Odebrecht, en las diferentes interacciones que se han hecho con los diferentes dirigentes en Brasil, pues han dado como resultado que sí, que esa es la obra más importante y por ende, ahí no, ¿verdad? Tú sabes que todas las versiones cuando vienen con cambios, llegó aquí Alex 2.0, viene nuevecito de paquete. Una persona se hace una cirugía plástica en este país ahora y pero llegó pimpiada, se pimpió la máquina, vino 2.0. Pues señores, así viene la investigación del caso Odebrecht, se va a llamar Odebrecht 2.0 y va a incluir esto que mencionaban ustedes. No solamente la termoeléctrica, sino también aquellos funcionarios que se vieron involucrados durante el proceso de los sobornos. Dicen ellos que aunque no tienen los nombres, serían incluidos en una segunda investigación cuando se realice. No descartan nada, todo está encima de la mesa. Dicen que son temas importantes que se quedaron en esta primera parte y yo creo que de los temas más reclamados por la sociedad son los que se incluirían en esta segunda fase de la investigación. Con eso se daría respuesta a reclamos de impunidad que se han hecho desde que se dio a conocer la información de los sobornos de Odebrecht. Así que me parece atinada la decisión de que ya se está investigando y ojalá podamos ver los frutos de esa investigación próximamente y que no nos hagan esperar con ansias ver lo que va a pasar. Tú dices algo muy importante y es el financiamiento de las campañas electorales, que ese fue uno de los temas que estaba pidiendo la sociedad. Y aunque es cierto que venimos con esta actitud 2.0 y demás, sí escuchamos a la población con deseos de que tengamos ya hechos un poco más firmes y resultados más contundentes sobre este caso, porque tenemos mucho tiempo investigándolo. Pero vamos a esperar, señora, vamos a esperar porque la justicia aquí sabemos que se toma su tiempo y mientras lo hagan respetando todos los pasos para que luego no se caiga ese expediente, entonces la población debe estar tranquila. Mira, y aunque les juro, les prometo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, siguen yendo los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Mera coincidencia. No, de verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me lo pusieron aquí en el guión una tras otra y hoy continuaron las renuncias de importantes dirigentes de este partido, el partido que recién salió del gobierno, porque esta vez fue el ex senador por la provincia de La Vega, el miembro del Comité Central, Euclides Sánchez, con más de 35 años en esa organización. No estamos hablando de un cualquiera. Exactamente, un dirigente. No, estamos hablando de una columna de esa organización política. Y hace unos minutos se empezaron a rodar rumores por las redes sociales que ya mañana va a ser juramentado en la Fuerza del Pueblo por el expresidente Leonel Fernández. Por eso es que en Twitter. Eso es. Bueno, señor, yo creo que después de esa palabra no se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Escucha algo nuevo, 98.5 FM, información y variedad. Rumba 98.5, marcando el rumbo de la radio. Esta es Rumba 98.5, en la web rumba985fm.com, en las plataformas digitales Rumba 98.5 FM, marcando el rumbo de la radio. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. De vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5, vamos a recordar nuestras redes sociales
recién creadas. Empiecen a seguirnos, empiecen a compartirlo con todos sus amigos y seguidores en las redes, en Twitter a través de @no se diga más RD y en Instagram no se diga más radio. Y si quieren participar a través de los teléfonos de Rumba 98.5 FM, 809-682-9850 a nivel nacional. Y si quiere llamarnos desde el exterior, a través del 1-883-380-0062. Totalmente gratis porque sabemos que la cosa está difícil. Puedo llamar, estar en redes. Lorena, cuéntame del COVID. El Ay, boletín sí. de hoy, alarmante la cantidad de... Estamos viendo el resultado de las acciones que muchos no respetamos, todas las medidas y bueno, y ya estamos hablando de 1.848 nuevos casos de coronavirus, tras procesar la cantidad de unas 10.717 pruebas de PCR realizadas en las últimas 24 horas. Entonces, nada, estamos hablando de 11 personas fallecidas en las últimas 24 horas y hasta el momento el total de personas que han perdido la vida por el coronavirus en la República Dominicana, el número es 2.448. La tasa de mortalidad pues continúa siendo 1.26, que se habla de una tasa baja en comparación con otras enfermedades, pero no deja de ser obviamente súper preocupante porque los números siguen siendo bastante altos. Y pues como mencionaba, estamos viendo el resultado de nuestras actividades navideñas, de cómo disfrutamos las Navidades. Repetimos, 1.848 los casos hasta el momento de esta situación. Me gustaría también, chicos, que habláramos sobre algo muy importante que está pasando, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que continúan las entrevistas, y hablábamos hace un rato de la importancia de una justicia independiente para que, como siempre nos ha ocurrido, la parte política no sea la que decida lo que va a pasar y entonces tengamos una media justicia. Entonces hemos visto esas entrevistas televisadas como ya es costumbre, donde pues está el jefe de Estado, Luis Abinader, con otras personalidades que hacen cuestionantes bastante puntuales que nos permiten conocer un poco más a fondo. Me ha gustado mucho la línea de respeto. ¿Por qué lo resalto? Porque en la última intervención que tuvimos para conocer el Consejo Nacional de la Magistratura, ahí el respeto no fue lo que predominó. Entonces vemos cómo la intención es conseguir las personas idóneas que de verdad se preocupen por el pueblo dominicano y que sean amantes de las leyes y que la hagan cumplir sin importar de quién se trate, que eso es lo más difícil, ¿eh? Eso no se trata simplemente de algo que aprendemos en la universidad. Eso es una cualidad que tiene cada ser humano y que unos pues poseen los valores y otros no, y este grupo tendrá la difícil tarea de determinar cuáles serán los propios para ocupar esas posiciones. Así es, y tú sabes que eso tiene mucho que ver también con lo que prometía el hoy presidente de la República, Luis Abinader, en campaña, y que de alguna manera empezó a demostrar desde el mismo día de su toma de posesión con el tema de la justicia independiente. Eso fue uno de sus principales pilares en la campaña electoral, y es sumamente importante porque todas las encuestas indican que la gran mayoría de la población anhelaba una justicia independiente. Pero aquí lo importante de este tipo de procesos que está llevando a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura, porque la justicia no solamente es el Ministerio Público, que en este caso el presidente pudo nombrar a doña Miriam Germán de la Procuraduría, a una Jenny Berenice como su consultora, como su procuradora, sino que también está ese otro componente en el sector justicia, que es el de los tribunales y el de las altas cortes. Y en Claro. estos espacios también lo que anhela todo el pueblo dominicano es que esa misma independencia que ya empezó a existir en el Ministerio Público también empiece a existir en todos los demás espacios de la justicia. Y este es un espacio precisamente en el que pueden empezar a ocurrir ese tipo de cosas dependiendo de a quiénes seleccionen como parte de este proceso que, para recordarle a nuestra audiencia, se estarán escogiendo a 4 jueces del Tribunal Constitucional y se estará evaluando al juez Ortega Polanco de la Suprema Corte de Justicia. Y justamente que se logre ese nivel de independencia en el país es el anhelo que todos tenemos cuando hablamos de un país democrático. Y cuando pienso en democracia, yo creo que a todos nos retumba todavía las imágenes, chicos, del 6 de enero de este año, cuando vimos cómo una turba
ingresaba al Capitolio en Estados Unidos. Cuando se habla de democracia, inmediatamente pensamos en lo que pasó en Estados Unidos, porque estamos apenas a horas de que asuma el nuevo presidente Joe Biden, la Casa Blanca que asuma la presidencia del país, y lo hace en medio de un panorama que es indescriptible, que nadie imaginó que iba a pasar en los Estados Unidos de Norteamérica. Increíblemente, asumirá la presidencia, no será entregada por el actual presidente Donald Trump, que ya anunció que se va a Mar-a-Lago, que no va a estar presente, que va a evitar cualquier tipo de contacto con la nueva gestión, que ni siquiera va a hacer cambio de mando, nada. Y está militarizado totalmente Estados Unidos. Todas las zonas importantes están militarizadas, los estados, los gobernadores de estados están encargándose de la seguridad para evitar que tras amenazas que llegan constantemente, pues un grupo pueda accionar de manera violenta como ya ocurrió en el pasado. Cuando digo que nos impactaron, porque eran escenas que no esperábamos ver en un país como los Estados Unidos. Quizás en Latinoamérica hemos visto ya escenarios parecidos de este tipo de acciones, pero nunca pensamos que una turba podría ingresar al Capitolio y que ocurriera lo que pasó. Entonces, ahora en este estado de tensa calma que se vive, porque no ha pasado nada más, pero hay una tensión en el aire, hay amenaza, entonces todo el mundo está así como que pensando finito, como que respirando suave. Con Donald Trump siempre hay tensión, porque estamos hablando de una persona que ha mostrado muchos cambios de opinión de manera drástica, emocionalmente también una persona como que uno no sabe ni siquiera cómo leerla, y por eso se le coartó su libertad de expresión a través de la plataforma de Twitter, porque dijeron, no, es que si a él se le da esa brechita para que hable con el pueblo de Estados Unidos, va a armar aquí una guerra como la que intentó ese 6 de enero. Se habla de peligro de parte del mismo exdirector del FBI, que tuvo muchísimos problemas con él por la manera en la que él dice se conducía y no respetaba muchos procesos y muchas leyes, lo tildan como peligroso. Pero esperamos que asuma John Biden la presidencia, que las aguas bajen, porque en medio de una pandemia, también tener que preocuparnos por un escenario político tenso, entonces es demasiado para los corazones. Yo creo que lo que nos conviene a todos es que nos tomemos la pastillita, nos calmemos y que se trabaje hacia una misma dirección, que es lo más importante. Y lo que hemos visto en Estados Unidos, a diferencia de los últimos años, es esa unificación. Es un país que se armó de inmigrantes y todos trabajaban hacia una misma dirección. Esperamos que eso sea lo que acontezca ahora. Mira, lo que sí hay que reconocerle al presidente Donald Trump es que él nunca ha engañado a nadie. Él Ay, Dios siempre se ha mío. mostrado como es. Estamos loco, Alex, perdón, pero es demasiado loco. Sí, está bien, no digo que no. Pero él Pero siempre siempre se ha fue loco, y lo demostrado, sabíamos, y lo sabíamos. exactamente, lo sabíamos y todo el que votó por él sabía. Exacto. Y además, miren, esto es una cosa sumamente importante. Ahora que Lorena habló de que lo sabíamos y los que votaron por Trump, no es que Trump se haya acabado, aun cuando salga el miércoles. Uh-huh. No es que se haya acabado el pensamiento de Trump No. cuando tú ves la cantidad de votos que él recibió. O sea, es un país que está prácticamente dividido entre republicanos y demócratas, independientemente esto que consta que lo dijo Lorena, del loco de Donald Trump, independientemente de él, hay una gran cantidad, muchísimos millones de personas que lo siguen y que no digamos que piensan igual que él, pero por lo menos siguen su tendencia. Entonces, Sí, ojo, porque eso no se acaba el miércoles. no, claro que no. La separación continúa y hay muchos que se identifican con muchos pensamientos de Donald Trump, con esa manera nacionalista de tratar su país, lo cual entiendo que si lo hubiese canalizado de la forma correcta, hubiese logrado, en vez de dividir más el país, unificarlo, porque se supone que cuando tú eres nacionalista, tú lo que quieres es que todos miremos hacia una misma dirección. Pero esa misma forma desequilibrada del manejar el gobierno y de hacerlo como si fuese una empresa, entonces es lo que ha traído como consecuencia la situación que estamos viviendo. Ojalá y pudiéramos sentar a Donald Trump junto a Joe Biden, cosa que lo veo muy difícil, para que los dos, cabezas con muchísima experiencia y mucho conocimiento, porque eso no se le quita ni a Donald Trump ni a Joe Biden, pudieran armar ese plan de gobierno perfecto para sacar a Estados Unidos de la situación en la que se encuentra actualmente, porque estamos hablando de la primera potencia, pero que está también súper amenazado por
por China. Entonces, son todas esas cosas que yo siento que si siguen alando cada quien para su lado, solo se rompe la soga cuando hacemos eso. Así es, y nosotros seguiremos desde acá, desde nuestra isla, como espectador. Bien, otra cosa que ocurrió el día de hoy y que, bueno, más que hoy, en los últimos días, mucho el fin de semana se estuvo comentando, y ya volviendo a nuestro país, el tema de las multas a las Ay, las personas que multas. agarran cuando están violando el toque de queda. Y hablo que eso ha generado muchísimo ruido porque, si bien para que algunos que no puedan estar alineados con la noticia, resulta que cuando a ti te toman en la calle, te cogen en la calle violando el toque de queda, se estableció que el organismo policial podía multarte con dinero, ¿verdad? Ujú. Pero resulta que eso lo estableció el Ministerio Público y por ley eso no está permitido. Entonces, ha venido todo el debate de que es algo ilegal, que cómo lo van a hacer. Incluso surgió una propuesta del juez Alejandro Vargas que dice que por qué no crear un proyecto de ley para darle base jurídica a una multa como esta, específicamente para el tema del toque de queda. Ujú. Y entonces empezaron hoy en el Congreso, sobre todo los diputados, a discutir informalmente sobre el tema. Hay quienes opinan que eso no es viable, hay quienes opinan que sí, que bajo el estado de emergencia se puede hacer. En todo caso, pareciera que hay un limbo jurídico alrededor del tema de las multas. Pero en todo caso, te multen o no te multen, tienes que respetar el toque de queda. Y ojalá nos multaran con muchísimo dinero y que ese dinero fuera a una buena causa. Pero mientras no es así, lamentablemente el ser humano, por no decir solamente el dominicano, nosotros los latinos somos así. Mientras no nos tocan el bolsillo, No nos mientras no duele, nos duele en el no bolsillo, accionamos. no accionamos. Justamente la procuradora entonces eliminó esta primera decisión y remitió a que sean estas personas enviadas a un juzgado de paz para que sea ahí donde se haga el proceso. Lo que sería entonces es que estas personas llegarían al tribunal y sería el tribunal el que le imponga la multa de 1 a 10 salarios mínimos. Pero ¿qué pasa? Hay una realidad. Nuestros tribunales de paz no están preparados para recibir esta afluencia de personas y tampoco esto está reglamentado. Entonces, lo ideal es que se prepare y que se acoja un proyecto y que se convierta en ley y que se pueda legislar sobre esta acción en particular, aunque sea de manera temporal. Eso es lo ideal. Lo que pasa, Nairobi, es que un proyecto de ley también tomaría muchísimo tiempo y estamos hablando de una medida que debe ser colocada de forma inmediata, pero obviamente si va en contra de la ley, por más que estemos de acuerdo en que se haga, oye, lo que esté en contra de la ley no debería aplicarse. Y cuando escuchamos a personas como el juez Vargas y cuando oímos a legisladores, entre ellos escuchamos también a Omar Fernández decir eso de que no es legal, entonces ahí tenemos un punto que tenemos que definitivamente tomar en cuenta. O sea, que vamos a ver qué pasa con eso. Justamente, ¿Cómo que vamos a lograr a que entendamos las cosas? El consultor jurídico justamente de Presidencia hoy dijo en una entrevista en la mañana que ya ellos se están abocando a trabajar en eso y que ya tienen inclusive unos borrones, o sea, que están trabajando con agilidad para tratar de dar respuesta rápida a esa petición y que sea justamente legal. Señor, vamos a una breve pausa, pero no le cambien porque viene la entrevista central. Digan ustedes, no se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Escucha algo nuevo, 98.5 FM, información y variedad. Rumba 98.5, marcando el rumbo de la radio. Esta es Rumba 98.5, en la web rumba985fm.com, en las plataformas digitales Rumba 98.5 FM, marcando el rumbo de la radio. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Esta es Rumba 98.5, en la web rumba985fm.com, en las plataformas digitales Rumba 98.5 FM, marcando el rumbo de la radio.
pa' que no se diga más. Y ahora aguante cajeta, el público es que hablará. Redes sociales abiertas pa' que no se diga más. El análisis, la agenda, las cosas de actualidad. El programa no se pierda pa' que no se diga más. 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 De vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Y desde el principio del programa hemos venido comentando que aunque no haya pasado todavía, está por ocurrir esta noche al terminar No Se Diga Más a las 8 en punto. Empieza vamos a llamarle un programa especial, que ya nos confirmaron que es un programa especial del señor presidente de la República, Luis Abinader, quien estará conversando con un grupo de personas de la sociedad, vamos a llamarle personas comunes y corrientes, interesados por distintos tipos de temas, en la que él pretende hacer un resumen de estos primeros 5 meses de gobierno. 5 meses que a algunos les parece como si hubiera sido un mes, a otros les parece como si hubieran sido 5 años, me imagino. Lorena, ¿cómo te han parecido a ti? No, a mí me parece, de verdad, y eso, que Lore como que se nos fue. Ni siquiera tomando decisiones, no estoy dentro, pero yo siento que estos 5 meses han sido una eternidad, porque imagínate, asumir el poder en medio de una crisis política, hacerlo luego asumiendo una crisis de salud, que se convierte en una crisis económica, no, eso como esos amores tóxicos, que a los 3 meses tú sientes que tiene 10 años, básicamente. Yo no sé, nunca he tenido un amor tóxico, gracias a Dios. Ni yo tampoco. Ay, vamos a dejarlo ahí. Porque nos ha tratado bien la vida. Nadie se ha librado de eso, ¿viste, Alex? Nadie. Y justamente estos 5 meses, que algunos lo han sentido, como ya ustedes decían, más intenso, más largo, justamente un nuevo gobierno, pero en medio de un encierro, de un toque de queda con una crisis sanitaria y con miles de situaciones más y aristas que podemos analizar. Vamos a conversar esta noche con una experta en la materia. Nos acompaña vía telefónica la politóloga Rosario Espinal. Rosario, bienvenida a No Se Diga Más. Saludos, buenas noches. Un placer tenerla por aquí. Bienvenida. Gracias. Doña Rosario, no sé Éxitos si... en el programa. Tengo entendido que es un programa nuevo. Así es. Lo estamos inaugurando con usted, doña Rosario. Oh, bueno, pues los mejores deseos. Que tengan ustedes éxito en este programa. Muchísimas gracias y de verdad que qué mejor opción que estrenarlo precisamente con una persona con tanto prestigio y tan reconocida como politóloga, doña Rosario. Quisiéramos de una vez empezar a escucharle a usted. ¿Qué cree usted que va a venir en este programa especial del presidente Abinader hoy a propósito de los 5 primeros meses de gestión? Bueno, pues ya el presidente hizo un programa, supongo que similar por lo que están anunciando hace un par de meses. Entonces supongo que va a ser eso, un formato de interacción, o no sé, la vez anterior que lo hicieron era como preguntas que le hacía el público y el presidente respondía, aunque era un formato programado, no era totalmente espontáneo. Yo supongo que el presidente va a abordar pues lo que considera son las fortalezas de su gobierno, lo que considera que el gobierno ha hecho bien y pues proyectar un poco hacia dónde va el gobierno. Me imagino que esa va a ser la tónica. El tema es estamos cambiando según se ha anunciado. Entonces yo creo que va a ir en esa tónica, es la tónica publicitaria del gobierno. Enviar la señal de que se está generando un cambio, porque esa fue la temática de la campaña, esa fue la temática del partido, del PRM. Entonces, digamos, montados en esa temática que han seguido las presentaciones. Rosario, ese es el eslogan. Ese es el eslogan. Decíamos al inicio que justamente han sido 5 meses y se han sentido intensos, quizá producto de las pandemias, las medidas restrictivas y todo el panorama en general. Su valoración como experta en política, estos 5 años, estos 5 meses, ¿qué le ha parecido las acciones ejecutadas desde este gobierno?
Mira, gobernar en pandemia es muy difícil. Gobernar en cualquier tipo de gran crisis, digamos, es muy difícil. En este caso, pues la gran crisis es la pandemia. Ya digamos que independientemente de la situación política, electoral, las bases, digamos, que llevan el PRM al poder, ese fue un episodio, digamos, pero el hecho de que desde antes de llegar el PRM y ya con la llegada del PRM haya una pandemia de esta magnitud, pues va marcando mucho. Digamos que tanto las ejecutorias del gobierno como la reacción de la gente. Ustedes decían hace un segundo ahí que hay gente que piensa que tiene un mes el gobierno y otros que piensa que tiene 5 años. Entonces, pues eso mismo que ustedes estaban diciendo les da una idea de cómo la gente psicológicamente va reaccionando. Entonces, manejar una gran crisis del tipo que sea, y en este caso es de una pandemia, es siempre sumamente difícil, porque las medidas, aún sean medidas buenas, no necesariamente producen el resultado ideal que la gente busca. El toque de queda, que es un tema muy controversial, por ejemplo. Bueno, hay limitaciones de movilidad que se necesitan para controlar un poco la propagación del virus, pero ese control de la movilidad de la gente genera pérdidas económicas, también afecta, digamos, la dinámica social de la gente, que si no se pueden reunir, que si tienen que regresar a tal hora, que si no tienen posibilidad de ir a un restaurante, o sea, la dinámica normal de la gente se ve afectada. Entonces, la pandemia ha generado una disfuncionalidad de lo que es la vida normal de la gente, no solo en la República Dominicana, esto lo está pasando en gran parte del mundo, digamos. Entonces, para el gobierno, el manejo de esa complejidad es un inmenso desafío. En términos del manejo de la pandemia propiamente, en el aspecto salud-economía, el gobierno pues ha mantenido los programas y las medidas que se habían establecido en el gobierno anterior, o sea, ha habido cierta continuidad en ese sentido. El menú de opciones es limitado también porque hay restricciones económicas, hay restricciones de movilidad y porque el virus no es tan fácil de controlar propiamente. Más en una sociedad donde hay mucha pobreza, donde hay mucho hacinamiento, donde el quédate en casa puede resultarle posible, aunque incómodo, pero posible a sectores de capas medias, pero les es más complicado a personas que viven en condiciones de hacinamiento, en los barrios, que tienen que estar en la calle porque las casitas son muy pequeñas o viven en una cuartería y demás. O sea que es una situación sumamente complicada el gobernar en estas circunstancias. Y yo pienso que hay una parte del pueblo dominicano que lo entiende y luego hay otra dinámica, digamos, en las redes sociales que se expresa vía las redes sociales en donde hay más pugilato. Correcto. Ahora, Rosario, en lo personal, usted como experta, como analista política, y con todo este contexto que usted misma nos acaba de describir, ¿cómo califica usted estos 5 meses? O sea, estamos en capacidad de decir en este momento, hasta ahora vamos por buen camino, ha podido ser mejor, en términos generales, o sea, no solamente contando el tema de la pandemia, porque es algo que está afectando al mundo entero, pero en el caso particular de República Dominicana y en este nuevo gobierno, ¿cómo se podría calificar o cómo califica usted la gestión del presidente hasta ahora? Mira, realmente hacer ese tipo de calificación no es fácil, porque las condiciones son muy adversas. Y la República Dominicana en ningún momento ha caído entre, digamos, los países que claman haber tenido, digamos, mayor éxito en el manejo de la situación. La República Dominicana no está entre los peores tampoco. O sea, la República Dominicana yo creo que mantiene, en términos del manejo de la pandemia, una situación similar desde que se inició hasta ahora. No es que ha habido un cambio
significativo, sino que más o menos hay un manejo y se van ajustando. Al principio era muy difícil porque incluso no se sabía ni qué era lo que se iba a hacer, había mucho desconocimiento en el país y fuera también. Ya como que las cosas se han acoplado, se conoce un poco mejor la situación. Entonces yo pienso que el gobierno ha ido caminando y yo creo que ya eso es bastante. O sea, yo creo que el gobierno ha ido caminando y tratando de manejar la situación de la mejor manera que pueda. Es un gobierno nuevo, es un gobierno que tenía el personal del PRM, tenía mucho tiempo fuera del poder, les toca la novatada, les toca aprender, también hay que tener eso en cuenta. Yo creo que dentro de todo el gobierno pues ha ido manejando la situación, ha ido saliendo a flote. Yo creo que eso es positivo porque no es fácil. Entonces yo creo que hay que ver las cosas en contexto. El gobierno también en los primeros meses tiene una legitimidad que proviene de las elecciones, o sea, lo que se llama una legitimidad electoral. Es decir, va a haber una inclinación en los primeros meses a darle el beneficio al gobierno, siempre y cuando no cometa errores muy graves. Pero, por otro lado, la misma desesperación de la gente lleva a cierto nivel de inconformidad. Entonces, yo creo que hacia adelante en los próximos meses, cuando digo próximos meses no me refiero a muy distantes, sino a los próximos meses, el gobierno tiene el desafío de cómo transformar lo que fue la legitimidad electoral, que es lo que le da, digamos, la gasolina para funcionar en estos primeros meses, transformar esa legitimidad electoral en una legitimidad de gobierno, es decir, en una legitimidad ejecutoria. Ahí es donde viene entonces ya el nuevo reto del gobierno, donde ya se le va a medir por lo que realmente hace, nuevo, por lo que realmente cambia. Rosario, sabemos que cuando gana el PRM se hablaba mucho de esperanza y que ese era el punto a favor, vamos a decir que la parte bonita cuando inició justo este camino. Pero en estos 5 meses ya hemos visto muchas medidas tomadas y nos gustaría que tú nos dijeras cuál tú entiendes ha sido la decepción que ha tenido el pueblo dominicano en estos 5 meses del gobierno del PRM. ¿Ha habido, tú entiendes que sí, como algo que diga el pueblo, en esto siento que lo que yo pensaba hasta ahora no ha podido llevarse a cabo como yo entendía iba a ocurrir? Mira, yo pienso que la idea que lleva, que impulsa al triunfo del PRM fue una idea de cambio fuerte, digamos, es una expectativa de cambio profundo, de cambio fuerte. Esa idea está sumamente afectada por la pandemia, porque no hay mucho rejuego, o sea, no hay mucho que se pueda hacer positivo, porque está esa nube gris, digamos, sobre el gobierno y sobre el pueblo día a día, minuto a minuto. Entonces es muy difícil tú llevar a cabo y dar respuesta a la expectativa que se creó. Pero por otro lado, yo no creo que en este momento el pueblo dominicano esté sintonizado exactamente en una gran expectativa. Yo pienso que el pueblo mismo entiende que la situación es difícil. De hecho, y es una opinión mía muy personal, yo pienso que el gobierno ha debido enfatizar más la magnitud de la crisis en vez de envolverla. Yo pienso que en tiempos de crisis a la gente, al pueblo, hay que hablarle con mucha sinceridad, en vez de darle la sensación de que tú estás generando cambios que realmente no estás generando, porque la gente lo vive, o sea, la gente lo siente. Entonces yo pienso que en épocas de crisis es mucho mejor ser muy realista, ser hasta un poco hiperrealista con el pueblo, para que la gente vaya sintonizándose con la magnitud de los problemas. No estoy diciendo que se engañen en ese sentido, tampoco, no estoy diciendo aumenten la magnitud del problema, no, pero tampoco creo que es buena idea reducir la magnitud del problema y dar la sensación de que las cosas realmente están significativamente cambiando, porque es que ahora mismo no hay espacio ni siquiera para un cambio. Un ejemplo.
La República Dominicana, al igual que otros países en el mundo, vienen de 2 décadas o 15 años de mejoría económica. O sea, la gente fue mejorando económicamente. Y cuando digo esto, aclaro, yo no estoy diciendo que en la República Dominicana todo el mundo era rico, millonario y vivía como tal. No. Pero al generarse crecimiento económico por una cantidad de años consecutiva, la gente en general mejora sus condiciones de vida. Lo lamentable en países de mucha desigualdad como la República Dominicana es que los de arriba se benefician mucho y los de abajo no tanto. Pero en general, cuando hay crecimiento económico, todo el mundo tiende a estar, o la mayoría de la gente tiende a estar mejor, tiende a crecer la clase media y demás. La pandemia inaugura una época distinta. La pandemia inaugura unos años de lo opuesto, unos años de decrecimiento económico, porque aunque la economía crezca en el 2001 con relación al 2020, pero está creciendo con relación a un crecimiento negativo del 2020. Claro. Y tiene una secuela de cantidad de negocios que van a cerrar o que han cerrado. Por ejemplo, en la República Dominicana había un sector económico, de emprendedurismo, de innovación, de gente joven, en distintas áreas, que si diseño gráfico, que si restaurante. Sí, que se han visto afectados. Rosario, excúsanos, tenemos que interrumpirte porque lamentablemente se nos agotó el tiempo y ya tenemos que despedir el espacio. Agradecerte sobremanera por sacar el momentito donde te encuentras y tomar esta llamadita para conversar con nosotros sobre esta evaluación, a grosso modo, de estos 5 meses del gobierno del presidente Luis Abinader. Gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más. Buenas noches. Gracias, Rosario. Buenas Gracias. noches. Y la verdad, bueno, y no queda de otra, luego de escuchar a la politóloga Rosario Espinal, que invitar a la gente a que escuche al presidente esta noche. Apenas termine el programa, No Se Diga Más, a las 8 de la noche empieza ese programa especial del presidente, donde vamos a ver, o donde vamos a escuchar lo que el presidente conversa con la gente, a ver qué hay de nuevo, qué viene, qué se ha hecho, y a ver quién está de acuerdo y quién no, Lorena. Claro que sí, vamos a estar todos pendientes. Igual, recordarles que mañana a las 7 de la noche tenemos una nueva cita por aquí por Rumba 98.5, en No Se Diga Más, en Instagram No Se Diga Más Radio, en Twitter No Se Diga Más RD. Agradeciéndoles desde ya su sintonía, su cariño. A Rosario Espinal, muchísimas gracias por estar con nosotros y mañana venimos con otro programazo, ¿verdad, equipo? Claro que así sí. Mismo es, bye bye.